audiencia de Radiación. Espero que se encuentren muy bien este jueves 14, ¿verdad? 14 de mayo del 2000... No, güey. 26. ¿Saben qué? A veces siento que se me va la onda, pero Dios es bueno de todas maneras. ¿Cómo se la han pasado? ¿Cómo se la están pasando? Y ¿saben qué? Ahorita va a venir Polito y tenemos un tema muy bonito que se llama los seleccionados o los elegidos por Dios. Y cuando empecé a leer esto, la verdad que me sentí muy, muy privilegiada. Y yo quiero que también tú te sientas muy privilegiado de que Dios te miró con agrado, Dios pensó en ti, Dios te visitó aún en el vientre. Y aunque hayamos pasado situaciones un poco difíciles en la vida, ¿verdad? Porque yo sé que no todos... Creo que la mente no alcanza a comprender el amor de Dios hacia nosotros, no alcanza a comprender los planes del Señor para nuestras vidas. Y yo sé que muchas veces una de las mentiras del enemigo es hacerte sentir o hacerte creer de que Dios no tiene cuidado de ti, de que Él permitió, creo que en mi niñez, desde el vientre, pienso yo, desde que mi mamá me tenía en la panza, en la pancita, fue muy difícil, y era una de las cosas, uno de los argumentos, una de las mentiras de que el enemigo usaba en mi contra para que yo estuviera resentida o para que yo estuviera molesta, para que yo no creyera en la bondad de Dios. Y por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo, era una de las situaciones que muchas personas tienen esa mentalidad de que, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios se dice ser mi padre? ¿Por qué permitió en mi vida tanta tragedia, tanta situación, tanta inestabilidad, tantas cosas que no fueron justos? O no sé, pensamos o medimos a Dios conforme nuestras experiencias o conforme las cosas que sucedieron en nuestras vidas. Y yo sé que hay muchas personas, no sé por qué estoy hablando de esto, aquí haciendo tiempo mientras viene Polito, y también quiero darles unos testimonios acerca de las finanzas. Y ya cuando venga Paul empezamos el tema que se llama los elegidos o seleccionados, porque no quiero hablar y luego viene Paul y yo yéndome por el freeway 7 días y él se va por el 2 días. Estoy hablando de que quiero que estemos en el mismo nivel para que nos pongamos de acuerdo, tengamos un muy bonito programa. Y gracias a Dios, él ahorita viene en camino, está un poquito en el tráfico. Pero quiero hablar un poquito de eso porque siento que es uno de los argumentos, un dardo encendido, una fortaleza en la mente de tanta persona que impide que tú mires, que tú experimentes, que tú seas auxiliado, que tú seas resguardado por el Señor. Y una de esas cosas es situaciones negativas en tu vida, pérdidas en tu vida, cosas que sucedieron en el pasado. A mí me dolía tanto cosas que había pasado en mi niñez, que en mi cabeza no cabía en la mente. Yo sentía que yo no podía perdonar a Dios o que estaba resentida con el Señor, estaba dolida con el Señor. Y cuando llegaban los evangelistas, cuando llegaban las personas, se me acercaban y me decían, Dios tiene un plan para tu vida. Y yo, puchica, pero ¿cuál plan? Si tal vez lo único que he visto en mi vida han sido pura cosas negativas, puro cosa que ha herido mi corazón, cosas que me han defraudado, que me he sentido defraudada, que me he sentido, qué sé yo, muchas cosas. Entonces, eso es un gran argumento y me gustaría tocarlo un poquito y después vamos a hablar un poquito de las finanzas, haciendo tiempito para que venga Polito. Pero era uno de los argumentos que se puede decir que me mantuvo en amargura, que me mantuvo en dolor, que me mantuvo alejada de Dios. Y cuando venían los siervos del Señor a mi vida a decirme, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida. Porque ven cómo son los evangelistas, no exageran a veces. Pero no lo están exagerando, de verdad sí le están dando la importancia y la luz que tiene el evangelio. Pero me acuerdo que se acercaban a mi vida y me decían, yo no sé si tú estás escuchando eso y tal vez tú dices, no, y que inconscientemente tal vez tú te sientes defraudado o enojado con Dios. Eh, y, y yo sé que muchas personas dicen, ¿cómo te atreves? Y qué sé yo, pero ¿sabes qué? Puede ser justificado tu enojo, puede ser, no lo estoy validando, ¿verdad? Pero han habido tal vez circunstancias en tu vida
en las cuales tú dices en dónde estaba Dios o por qué Dios permitió esto. Y es uno de los temas que si tú tratas de hablar con alguien, con un converso, con alguien que está tomando la decisión entre creer en Dios y no, una de las más grandes motivos por el cual las personas no aceptan al Señor, no aceptan el Evangelio, no aceptan las buenas nuevas, es por sus pasadas experiencias. Una de mis amigas, yo no sé si es mi amiga o no, la verdad, una de mis amigas en la high school, tuvo una infancia muy terrible, llena de abusos, en todo sentido. Algo que tú dices, que ya para el tiempo que tuvo una madurez mental, uso de razón, ya su corazón estaba ya demasiado endurecido y ya estaba demasiado enojada con la vida, amargada con la vida. Y cuando se le trataba de presentar el mensaje, no solamente por mi vida, sino que otras personas creyentes, diciéndole, hey, acepta a Dios, Dios tiene un plan para tu vida. Y su respuesta siempre fue, pero entonces, ¿en dónde estaba Dios mientras me estaba sucediendo esto? Mientras estaban abusando de mí, mientras estaban violando, mientras mis padres hicieron esto, mientras mi hermano hacía esto. Y créanme que en ese momento en el cual estaba compartiendo el evangelio, yo me quedaba frisada. Yo creo que tal vez no sé si a ustedes le pasa eso cuando tú estás presentándole a las personas la bondad de Dios y ellos te presentan con un mensaje así severo o te paran, pues, como dicen, te paran en seco, como dicen, te ponen una pared de argumentos o de motivos por los cuales ellos piensan de que Dios no estuvo con ellos o que Dios no estaba presente en sus vidas. Y quiero hablarle un poquito a ese tipo de personas o darte un poquito así de ánimo, para que, no quiero decir contrarrestar o cómo hablar o cómo decirle o expresarle el amor de Dios a todas estas personas que tal vez han estado dolidas. Porque cuando tú estás dolido, cuando has perdido la esperanza, cuando te han decepcionado de la vida, si se puede decir, es bien difícil que creas en un Salvador. Es bien difícil que pienses de que tu vida puede cambiar. Es bien difícil de que tu corazón esté sensible para poder aceptar el mensaje. Y quiero darte una recomendación que le he visto obrar, le he visto trabajar, he visto cómo poderosamente he tenido conversaciones con personas que han estado a punto de abortar a sus niños y que con un corazón endurecido, con argumentos, estoy joven, no quiero, no, económicamente no estoy bien, el papá del niño ni se va a hacer cargo. Y las personas en el mundo siempre van a tener motivos que le llaman ellos o razones por las cuales rechazar el plan del Señor, rechazar lo que Dios quiere para sus vidas. Y lastimosamente, sabemos que estamos en este mundo. Está el príncipe de la potestad del aire, está el mundo en sí, todo el mundo está siendo influenciado por el enemigo. Lastimosamente hay personas que su corazón está lleno, su mente está perversa, están siendo influenciados por espíritus, por demonios. En sí el mundo está mal, está perdido. Precisamente por eso necesita un Salvador, por eso necesita a Jesús. Y lastimosamente, muchas de nosotros, tal vez, ¿verdad? Tal vez en otro tiempo, sufrimos las consecuencias del pecado, de las decisiones de nuestros padres, de cómo el enemigo trató, tal vez por años o por mucho tiempo, de destrozarnos, de arruinar nuestras vidas. Y el Señor lo que quiere es sacarnos de esa condición. Y tal vez tú dices, ya no puedo, ya no quiero, ya no tengo remedio, ya no le veo salida a esta situación, ya no voy a poder cambiar. Pero eso está falso y está lejos de la realidad. Porque cuando tú vienes a Cristo, no solamente te conviertes en una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, que es uno de los versículos favoritos de todo el mundo, ¿no? Pero sino que Él te da un nuevo plan, Él te da una solución, Él te da un camino, Él te da la verdad, Él te da la luz, Él te da la vida. Él te da el amor o te da los brazos que tal vez nunca estuvieron ahí para socorrerte, para sostenerte, para auxiliarte.
Él es el proveedor que tal vez tú nunca tuviste. Él es el padre, el amigo, el compañero que tal vez toda tu vida deseaste. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer con todos estos argumentos de nuestra mente, por el cuales muchas personas se rehúsan a alcanzar el evangelio, a ser parte de esta cobertura de la cobertura del Señor, de ese manto, de esa protección que te da el Padre, porque cuando el Señor te toma por hijo, cuando el Señor te toma en sus manos, ¿quién te va a poder arrebatar? Entonces, existen demasiados argumentos y una cosa que me ha funcionado al momento de hablar con las personas es siempre orar. Siempre orar y preguntarle al Espíritu Santo que de verdad esté en esa conversación y que me pueda revelar o que me pueda dar las palabras correctas para poder penetrar el corazón de las personas. Porque lastimosamente, yo sé que nos desesperamos, yo soy súper desesperada. Cuando tú estás hablando, no sé, pues estoy hablando ahorita, tal vez tú tienes algún familiar, tu hijo, tu hermana, tu cuñado, tu esposo, qué sé yo, que tal vez está así cerrado con el evangelio, está así necio, parece que no quiere nada con Dios. Una de las soluciones, de las cosas que de verdad he visto cómo el Señor ha obrado poderosamente en los peores casos, en casos de los cuales yo digo, esta persona no va a salir de esa situación, no me va a escuchar, no va a haber un cambio, y es pedirle el auxilio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estas personas con estos argumentos, con estas cosas, con todas las fortalezas que tienen en la mente, el corazón así todo endurecido por causa de todos los sucesos de su vida, de los problemas, del dolor de su vida, está mal, está lastimado, no escucha, no hay poder, no hay razonamiento. Tú con palabras, con argumentos normales no vas a poder llevar el mensaje, no vas a poder convencerlo. Por eso la necesidad de que si vas a tener una conversación con alguien para presentarle a Cristo, si vas a poder, no sé, extenderle la mano a alguien, vas a tener que de verdad estar revestido de todas las cosas que Dios nos ha dado. Y no solamente eso, sino que pedirle al Espíritu Santo que te revele, que te dé las palabras correctas para poder penetrar al corazón y que cuando tú hables, que sea el Señor hablando por medio de tu vida y que pueda arder ese corazón y que pueda ese corazón que estaba endurecido por el dolor, por las situaciones de la vida, pueda en realidad recibir al Señor. Te vuelvo a decir, uno de los casos que yo decía, no, esto era una de mis compañeras también de la escuela que estaba a punto de abortar. Ya tenía cita, ya tenía la decisión súper tomada. Y yo decía, pero si Dios es vida, Dios es vida. Tenía todos los argumentos, todas las situaciones que había pasado en su vida. Y yo no sé cómo, ni me acuerdo qué fue lo que dije, yo sé que no fui yo, pero estaba orando y estaba tan afligida ese día que empecé a hablar, empecé a orar, empecé a abrazar, empecé a consolar, no sé cómo sucedió. La cosa es que al final su corazón recibió la palabra, no abortó, ahora tiene un bebé, un niño, ya no bebé, ya tiene años, un niño hermoso. Cuando yo lo miro en las redes sociales, cómo está con su mamá, cómo están yendo a la iglesia juntos, cómo ya tienen una familia, mi corazón se llena tanto de alegría porque saber que las tinieblas no tomaron control de esa vida, no tomaron control de las decisiones que iba a tomar esa persona. Entonces, cuando tú vayas a hablar con alguien, yo sé que nos sacan de onda, ¿verdad? Que nos provocan, que son agresivos muchas veces, que empiezan a atacarte a ti, empiezan a atacar a Dios. Y tal vez no sé si tú eres una de esas personas o no, pero es tan importante que el Espíritu Santo de Dios te dé la palabra correcta. Y hazte tú, no quiero decir, hazte tú sensible o hazte tú, sé útil, sé un vaso útil para poder hacer la obra que el Señor quiere hacer en la vida de cualquier persona. No sé por qué estoy diciendo eso, pero si por casualidad alguien está enojado con Dios, si por casualidad alguien está resentido y tú dices, no puedo ir a la iglesia, no puedo acercarme a Cristo porque no puedo perdonar todo lo que sucedió en mi vida, todas las cosas que pasé, déjame decirte que el enemigo, ¿cómo se dice la palabra?
que el enemigo te quiere tener en esa condición. Porque en el momento en que tú decides venir a Jesucristo, que tú decides venir hacia el Señor, tu vida va a cambiar. Y toda esa pérdida que tú le llamas, el Señor te la va a recompensar o te la va a restituir. Creo que esa es la palabra correcta. Porque cuando tú vienes al Señor, mira, te voy a decir qué es lo que sucede cuando tú vienes a Cristo. Y por eso es que el enemigo pone en tu corazón odio y rencor y enojo. Y tal vez has hasta maldecido la iglesia, el nombre del Señor y tantas cosas. Pero cuando tú vienes a Cristo, estas son las cosas que suceden. Que el Señor restituye, retribuye y te recompensa aún por el tiempo perdido, si tú le puedes llamar de esa manera. Un ejemplo de cómo Dios puede hacer eso. Mi mamá tuvo un matrimonio malísimo, violencia doméstica, tuvo que retirarse de mis hermanas. 2 hermanas pequeñas tenían como 3, 4 años. Su matrimonio destrozado, su vida no estaba bien, como quien dice, el enemigo había destruido su vida, su matrimonio, sus hijos, todo. Incluyéndome a mí, yo iba en esa bola. Pero cuando vino a los caminos del Señor, y yo he visto cómo Dios, y muchas veces nos tardamos en acudir a Cristo. Y entre más nos tardemos, más tiempo se tarda en que nosotros podamos experimentar la bondad de Dios. Tal vez tú dices, no hay solución, todo lo perdí, no va a pasar nada. Cuando mi mamá lastimosamente no pudo estar con mis hermanas cuando ellas estaban pequeñas. No te voy a decir razones o explicar, pero lo que te quiero decir, cómo trabaja la restitución, cómo Dios te recompensa, cómo Dios te restaura, cómo Dios te hace las cosas nuevas. La edad que 3, 4 años o 4 o 5, no me acuerdo muy bien, mis hermanas tenían cuando mi mamá ya no pudo estar con ellas, ya no pudo cuidarlas. Ahora mi hermana menor tiene 2 niñas. ¿Y quién crees que cuida a esas 2 niñas? Tu mami. Mi mamá. Entonces puedo ver cómo lo que mi mamá anhelaba, lo que le dolía, lo que el enemigo le dijo, nunca vas a poder recuperar y no vas a poder volver a ese estado. Puedo mirar, porque mi mamá cuida a mis sobrinitas 2 veces a la semana que las va a traer a la escuela, que son sus días libres. Puedo ver a mi mamá cómo va a traer a sus nietas, que parecida de la edad de cómo las tomó de la edad de cómo había dejado de ver a mis hermanas, las va a traer a sus nietas. Y mi mamá ahí les cocina a sus nietas, pasa tiempo con ellas. Entonces yo puedo mirar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y yo digo, wow, Señor, el enemigo pensó que había destruido a mi familia, que había destruido el corazón de mi madre, que había destruido el vínculo, que había destruido absolutamente todo. Y puedo mirar cómo años pasaron. Y lo que pensamos que estaba perdido, lo que pensamos que estaba muerto, ahora tú lo multiplicaste. Porque no solamente mi mamá está con mis hermanas, sino que también está con sus nietas. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Y por eso es que tienes tantas trabas para poder venir al evangelio. Porque desde el momento en que tú dices, Señor, estoy aquí, te entrego mi vida, está destrozada, tal vez es un fracaso, está llena de hurto, de muerte, de destrucción. Porque fuera de Cristo, fuera del Señor, eso es lo que sucede en nuestras vidas. Estamos muertos, delitos, pecados, hay destrucción. El enemigo se encarga de destrozar, de hurtar, de destruir todo lo que toca. Porque esa es su esencia. Es un mentiroso y es un destructor. Eso es lo que hace. Entonces, cuando tú te rehusas a venir a Cristo, cuando tú te rehusas a aceptar la voluntad de Dios, o cuando todavía hay ese bloqueo del cual no te quieres dejar, ¿cómo se dice? Dejar ir, si se puede decir la manera, porque aún puedes estar tú en Cristo, pero tener limitaciones o ponerle límites a Dios. Y no dejar que el Señor entre a tu vida y entre a tu corazón y sane tu vida. Y si hay algo que tenga que derribarlo. Porque eso es lo que Dios hace. Cuando tú vienes al evangelio, lo primero que hace el Señor es, primero te enamora, ¿verdad? Ya que estás bien enamorado, derriba todo lo que
no ha construido él y empieza a él a construir algo que va a tener un buen fundamento, algo que va a tener duración, algo que va a tener durabilidad. Entonces, por eso es que tienes que insistirle a las personas que están destruidas. Entre más, estar jodido es una mala palabra. No, dependiendo. Pues que no hay otra palabra como describirlo. Entre más jodida está la persona, entre más mal está, entre más hundida miras a la persona, esa es la persona que más necesita de Cristo. Y van a haber a veces más trabas, más dificultades para que se puedan acercar a Dios. ¿Pero por qué? Precisamente por eso, porque en el momento en que tú te presentes al Señor, el Señor va a tener un plan para tu vida. Yo sé que vas a decir, ¿y cómo? ¿Cómo? Mira, de verdad, yo hasta este momento yo no entiendo cómo el Señor reconstruyó mi familia. No entiendo, no me pregunten cómo lo hizo, no sé. Pasamos de ser una familia destruida completamente. Mi mamá aquí en Estados Unidos, yo con mi abuela, mis hermanas con su papá. Imposible que nos juntáramos, no había perdón, no había nada, pues había una sola destrucción. A pasar con los años y lo que el Señor hizo, tener una familia construida, bien, en unidad, buscando de Dios, mirando la mano del Señor, mirando la bondad del Señor en todos los caminos. Entonces, por eso es que le cuesta mucho a muchas personas aceptar a Cristo. Y tú eres el que te lo está perdiendo. Aquellas personas que todavía tienen como sus reservas, que todavía dicen, voy a ir a la iglesia, pero no han entregado su corazón completo, no han dejado que el Señor haga la obra en sus vidas. Tú te estás perdiendo de todas las recompensas de Cristo, de todas las cosas que el Señor te puede ofrecer. Precisamente el día de ayer, ¡ay, se me fue el tiempo! Precisamente el día de ayer estaba pasando por donde yo vivía antes. Y era un vecindario que yo me acuerdo que estaba ahí caminando, me acuerdo que iba caminando al McDonald's y que todavía tenía una gran depresión horrible. Y el vecindario era un poco peligroso. Y yo pasé por ayer pasé por ese lugar. ¿Tiene en la ciudad? No voy a decir la ciudad. Pasé por ahí y miré ese McDonald's y miré por donde vivía antes. Y yo me puse a pensar, Señor, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Para cuidarte, para protegerte, para poder cuidar. Sí, y después llegué a mi casa, ¿no? Donde estoy viviendo ahora, que está tranquilo, que todo es diferente, que está más limpio. ¿De dónde te sacó el Señor, Katy? No quería decirlo así, pero... pero más o menos. Pero más o menos, lo que te quiero decir es que ¿cómo? Yo decía, Señor, ¿cómo? Porque estoy hablando de que mi mamá y yo, gracias a Dios, vivimos cómodas. Y solo somos las dos. No creas que la gran, ¿cómo se dice? No sé, no hubo herencia. Al contrario, siempre habíamos vivido en pérdida, en situaciones difíciles. Y yo me puse a pensar, Señor, ¿de verdad que tu fidelidad es tan grande? Porque mira dónde estoy viviendo en un lugar cómodo, tengo el negocio, está creciendo, tengo paz con mi mamá está bien con mis hermanas, mi familia tú la reconstruiste, ¿cómo se dice? La restauraste, tuviste misericordia con nosotros. Y a pesar de todos los años, yo pude ver, Señor, ¿por qué me tardé tanto en correr hacia ti? ¿Por qué me tardé tanto en someterme a ti, en rendirme a ti? Cuando tú, el único plan que siempre habías tenido para mi vida es de bienestar. Entonces, muchas veces nosotros estamos retrasando el plan de bienestar, de restauración, de retribución que Dios tiene para nosotros. Y créeme que era imposible. Ahorita se nos acabó el tiempo. Seguimos en la segunda mitad con el tema el escogimiento de el Señor hacia nuestras vidas. O sea, que somos elegidos. No le cambien.
Y ya estamos de regreso con la segunda mitad de este programa. La primera mitad estaba testificando un poquito sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas, o los planes de Dios para nuestras vidas, y cómo el enemigo se encarga de ponernos temor, de ponernos... porque mira, una cosa estoy pensando, ¿verdad? Porque el argumento más grande que las personas tienen para no someterse a Cristo es que, porque si Dios es bueno, permitió tal vez tantas dificultades en tus vidas. Y quiero pensar algo así, mira. Cuando digamos que nosotros estemos en otro país y que haya una embajada, mientras tú estás en el país, en la calle, en todo eso, eres víctima de lo que sucede en ese país, en ese mundo. Pero cuando tú te pones en la embajada, cuando tú estás en la embajada, ahí es diferente porque tú estás bajo la protección de esta persona, de lo que está en ese momento, pues. Entonces eso es lo mismo con el Señor. Acuérdate muy bien que el enemigo, todo este mundo está siendo influenciado. Todas las personas están muertas en delitos, en pecados. Estamos en medio de un mundo lleno de cadáveres, en medio de hijos de rebelión que son influenciados por el enemigo, espíritus, demonios. O sea, si te abriera el mundo espiritual un poquito, te dieras cuenta de todas las cosas que suceden en el mundo, te dieras cuenta que el mundo está lleno de situaciones que no convienen, que no son buenas, que no son agradables para Dios. Entonces nuestra embajada, el lugar donde nuestra embajada, porque si somos ciudadanos, ¿verdad? De Cristo, somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios, entonces nuestra ciudadanía está en el cielo, no pertenecemos a este mundo. Y entonces muchas veces nosotros no queremos estar bajo el amparo de esa embajada, para que entiendas, bajo el amparo, bajo la protección, bajo el cuidado y bajo todos los derechos que tú puedes recibir siendo ciudadano celestial. Y eso es lo que sucede muchas veces. Por eso es que no entendemos, por eso es que decimos, pero ¿por qué en el mundo hay cosas tan horribles? ¿Pero por qué en el mundo? ¿Por qué en el mundo? Porque el mundo está lleno de toda la influencia satánica del enemigo. Precisamente por eso el Señor ha dejado embajadas, ha dejado embajadores, ha dejado representantes, lugares en los cuales tú te puedes acoger. Y cuando tú te acoges a esa protección que el Señor tiene para tu vida, pero lo haces de verdad, pero de verdad disfrutas los beneficios, pero de verdad adquieres todas las riquezas, no estoy hablando solamente económicas, sino que todas las riquezas que vienen de parte del Señor, como lo es la sanidad de tu vida, la sanidad de tu corazón. Él venda al quebrantado de corazón, Él sana a los quebrantados de corazón, Él da aliento a aquellos que se sienten sin aliento, Él da paz a aquellos que no tienen paz. Cuando tú estás o estamos muchas veces mal, pero porque nosotros nos rehusamos a someternos a Cristo, a someternos a esa protección, a someternos a ese cuidado, a esa embajada, a ese lugar que el Señor tiene para nuestra bendición, para nuestra protección. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en el mundo. Quiero pensar eso. Pongámoslo como que si fuera una película de ciencia ficción. Que el mundo, si lo miráramos con ojos espirituales, el mundo... Ahí tiene un principado, tiene príncipes, cada ciudad, cada estado, cada país está lleno de demonios, de principados, de potestades. Las personas todas son zombies porque están muertas en delitos y en pecados. Es un caos total, es un caos total. Pero Dios lo que ha hecho es, quiere alcanzarnos, ha puesto embajadas que son las iglesias, se puede decir de esa manera. Quiero darle un lenguaje que todos puedan entender, pues. Un lenguaje normal para que tú digas que no entiendo de esas cosas celestiales, yo no entiendo eso de Dios ni del mundo espiritual. Quiero que usemos la imaginación en este momento. Yo lo estoy usando, Katy. Lo estoy imaginando aquí. Entonces, haz de cuenta que el mundo está todo... que los principados principales, gobernantes, está lleno de personas, de zombies muertas, ¿verdad? Delitos y pecados. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo está muerto en delitos y pecados. Está lleno de personas muertas que están siendo influenciadas por demonios, espíritus, que los utilizan como que si fueran títeres. Todos se hacen daño, es una sola destrucción, es un solo lugar horrible. Destrucción, robo, hurto, mentira. Eso es el mundo. Y el Señor estableció
embajadas, ¿verdad? En las cuales tú te puedes proteger, en los cuales tú puedes acogerte, en los cuales te van a leer tus derechos, te van a decir tu identidad, te van a ayudar ¿cómo se dice? A darte un nuevo visto de la vida, aunque todavía estamos en el mundo. Y yo sé que muchas veces nosotros nos rehusamos a someternos, nos rehusamos a hacer doctrina, a que nos enseñen, nos rehusamos a tantas cosas, pero la cosa es que traemos pásate, Polito, traemos toda la doctrina del mundo, toda la enseñanza del mundo, vivimos en el mundo, fuimos influenciados por el mundo, entonces necesitamos ser, se puede decir, limpiados de alguna otra manera. ¿Y cómo vamos a ser limpios? Por medio de la palabra. Amén. Por eso la necesidad, bienvenido Paul. Thank you. Por eso la necesidad de que nosotros escuchemos la palabra, porque la palabra nos empieza a limpiar. Y en las embajadas, que son las iglesias, con los embajadores, que son los pastores, ¿verdad? Los ángeles, los siervos del Señor, empiezan a decirte tu identidad. Y empiezan a decirte el plan que Dios tiene para tu vida. Y empiezan a leerte tus derechos y tus responsabilidades también. Pues sí. Y empiezan a darte un nuevo plan y a decirte que tienes autoridad y a que tú puedas, porque el enemigo necesita ser expulsado de las casas, necesita ser expulsado de nuestras mentes, necesita ser expulsado de nuestros cuerpos. Pero eso va a ser hasta que tú entiendas quién tú eres, hasta que tú te puedas acoger verdaderamente bajo esa protección, tener esa seguridad, porque aún no estás solo, sino que el Señor manda ángeles. No sé si escuchaste que les estaba dando una media movie aquí que estoy haciendo de que el mundo es como un lugar de zombies, un montón de muertos y que nosotros estamos en medio de eso, pero no vamos a ir solos, sino que entonces salimos al mundo con ángeles, ¿verdad? Con protección, con unción, con palabra. ¿Y cómo nos vamos a defender? Pues con la palabra, que es la espada. Pero si no la tenemos, si no la utilizamos, pues ¿cómo? Ya nos quedan 17 minutos, Polito, ya no entramos al tema que era la elección de Dios a nuestras vidas. Entonces, en medio de ese mundo así de zombies, como estábamos diciendo, el Señor tuvo a bien mirarte y escogerte y darte un nuevo plan y amarte y bendecirte. Pero lo primero que necesitamos hacer nosotros es entender de que Dios nos ama. Creo que eso es lo principal. Nos ama de tal manera, pero necesita desintoxicarnos, necesita limpiarnos. Y por eso vienen los procesos, por eso vienen las humillaciones, por eso vienen, porque tal vez estamos llenos de arrogancia, estamos llenos de odio, de rencor, de altivez, de prepotencia. Y el Señor necesita quitarnos de la piel, arrancarnos del corazón, arrancar toda raíz que el mundo, toda semilla que el mundo depositó en nuestras vidas. Definitivamente, Katy. Y déjame, por favor, antes de que continuemos con el tema, yo sé que queda poco tiempo y pues probablemente la próxima semana todavía se amplíe un poco más quizá el mismo tema, pero es que fíjate, venía pensando en algo, Katy, y se lo compartí a un amigo. Y va relacionado con lo que tú estás hablando, porque el apóstol Pablo habla de algo en Apocalipsis, ¿qué pasó? Que compartas. Ahorita, sí. Ajá. Bueno, el apóstol Pablo comparte algo en 1 Corintios 12, al final, y el 13 también sobre todo. Y es que él dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero dice, pero el mayor de todos es el amor, porque todo cesará, pero el amor permanecerá. Y bueno, entonces venía pensando en ello, porque nosotros sabemos de que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y que el justo vivirá por la fe. O sea, la importancia de la fe, ¿no? Porque por la fe es que nosotros podemos llegar a ser salvos, ¿no? Por la fe creemos de que Dios a través de su palabra creó todas las cosas, etcétera. O sea, la importancia de la fe. Pero me ponía a pensar en esto, Katy. Y como te digo, va más o menos relacionado con lo que tú estás diciendo, pero lo quiero mencionar por lo que tú precisamente dijiste al final, el amor del Padre, el amor de Dios. Y es que, no sé si tú te has fijado, y probablemente ustedes que nos escuchen también, pero hoy en día en la mayoría de las iglesias se habla mucho de la fe, pero de la fe como herramienta para adquirir algo para mí, salud, prosperidad, lo que sea.
¿me entiendes? Un beneficio, se puede decir. Un beneficio, como una herramienta, ¿no? Pero no se toca el tema del amor. Uh-huh. El amor, por ejemplo, el perdonar al que te maldijo, el bendecir al que te maldijo, el perdonar al que te ofendió, ¿me entiendes? El de orar por el que te persigue, ¿me entiendes? El amor. Y fíjate que probablemente podamos nosotros, sin querer queriendo, dirían por ahí, caer en lo que pasó con la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, que tenía fe, tenía obras, tenía perseverancia, pero carecía de amor. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el amor de Dios, el amor del Padre, dice que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo que debería ponderar en nosotros para con todas las personas y sobre todo con los de la familia en Cristo que tenemos, debería ser el amor. Claro, la fe, la esperanza, la doctrina, la palabra, sí, por supuesto, porque todo es importante, claro que sí, pero el amor es algo que debería de ponderar, que debería de expeder de nuestro ser hacia todos los demás, porque por amor el Señor vino para acá, porque por amor dio su vida, porque por amor el Padre envió a su Hijo, ¿no? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces vemos la importancia del amor, pero la carencia de en este tiempo. Entonces, nosotros los que ya el Señor ha alcanzado nuestra vida, de que el Señor ya ha trabajado con nosotros, lo que mencionaba Katy, que cuando el Señor alcanza nuestra vida, empieza un trato de Dios hacia con cada uno de nosotros. En el trato, pues, ¿por qué ese trato? Porque quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, quiere formar al Señor Jesucristo en nosotros, que nosotros ya no nos veamos nosotros, sino que puedan ver al Señor en nosotros. Lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino es que Cristo vive en mí. O sea, lo que yo muestro, lo que yo demuestro, decía el apóstol Pablo, es el Cristo resucitado en mi vida. Ya no es Pablo, ya no es el Pablo el orgulloso, el que se sabía toda la Torá, el que perseguía a la iglesia. No, ahora es Cristo en mí. Entonces nosotros tenemos que evidenciar a ese Cristo hacia los demás. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? Pues es el trato de Dios con nosotros a través de diferentes cosas que el Señor utiliza. Pues una de ellas es la palabra. Yo creo que algo muy importante de mencionar es que el Señor Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, aprender, no esperar a que Dios nos meta en una situación para que aprendamos, sino aprender por la buena, ¿no? Aprender, decir, yo por ejemplo veo a mi pastor, a mi padre en la fe, yo veo y él cuenta tanto sus victorias como sus derrotas, cuenta sus flaquezas, cuenta las cosas que le ha hecho bien, las cosas que pues las decisiones correctas que en la guianza de Dios le ha dado una productividad enorme, y también que en algunas ocasiones una decisión equivocada, errónea por la carne quizá, lo llevó a una mala situación. Entonces yo veo esa situación, veo esas experiencias y digo, bueno, tengo que aprender, porque si no me va a tocar aprenderlas en una situación en la que no me gustaría estar. O sea, por ejemplo, la vez pasada les contaba de cómo mi esposa estuvo mal en salud. Fíjate, Katy, yo hace tiempo, el apóstol pues enseñó una ocasión que el hijo o la hija de un hermano de aquí de la congregación, que creo que era ministro de alabanza, estuvo bien mal de salud, estuvo hospitalizado, creo que era un niño, bebé, hospitalizado, y cuando él va al hospital recuerda una prédica del apóstol. Y él recuerda la prédica y él empieza a accionar a través de esa prédica y empieza a orar por los niños que estaban alrededor, no por su hijo. Y entonces todos ahí alrededor decían, oye, pero este está loco, en vez de orar por su hijo está orando por los demás niños. Pero en eso, cuando llega el momento de Dios, el niño sana. Entonces fíjate, yo lo había escuchado hace tiempo, pero no fue sino hasta que ver a mi esposa en ese estado y estar en el hospital, cuando ella la llevan en la camilla para hacerle una tomografía, cuando me viene el 20. Mira cuánta gente hay, necesitada, sedienta, lastimada, herida por la enfermedad, deprimida. Necesitan de una oración, necesitan de que le transmitas el amor de Dios. Imagínate, en ese momento me llegó el 20, pero fíjate, si hubiera recordado la prédica o si hubiera prestado atención, digo, no, pues Señor, vamos a poner en práctica, vamos a orar por todos, porque yo sé que vas a efectuar tu obra en la vida de mi esposa, pero no, en ese momento es cuando me vino el 20 y empecé a orar por los demás.
Señor, ten misericordia de cada uno de los que están aquí en esta sala. Señor, pon tu mano de sanidad. Y empecé a orar por todos. Y mira, cuando sale mi esposa del salón que le hacen la tomografía, la llevan al cuarto de reposo, de descanso. Llega la doctora y dice, no tiene nada. Ay, qué bueno. No tiene nada. Entonces, me doy a entender, ¿no? O sea, aprendamos también de las experiencias de los demás. Entonces, aprendamos ello, estemos siempre atentos a cada una de las cosas, porque por algo las hermanas, los hermanos que están delante de nosotros, por algo están delante de nosotros, es porque tienen más años que nosotros, más tiempo en el Señor, tienen también sus caídas como sus glorias, ¿no?, que han alcanzado. Aprendamos de ello, porque ese es el camino que vamos a recorrer para poder también nosotros poder demostrar, poder representar al Señor Jesucristo, como tú bien lo decías, Katy, como embajadores aquí en la tierra. Amén. Es bien importante que entendamos que, bueno, el Señor tiene demasiadas bendiciones para cada uno de nosotros, pero creo que lo más importante, yo pienso que muchas veces se nos olvida, ¿no?, el amor, el sentirnos amado, y que no solamente te ama a ti, sino que también ama a tu hermano, que ama a las demás personas. Y eso, no sé si es una de las cosas que nos ha olvidado, es que hemos sido seleccionados con ternura, con amor. El Señor tiene un plan para nuestras vidas, pero también lo tiene para los demás. Y eso es algo que a veces se nos olvida, porque tal vez tú dices, en Cristo, fuera del Señor me iba mal. Y muchas veces estamos en el Señor y estamos pasando a veces dificultades. Pero yo decía, como decís tú, ¿pero por qué de las dificultades? Pues el Señor formando, ¿verdad?, el carácter de Él en nosotros, haciendo la obra en nosotros. Pero ¿por qué muchas veces el Señor tiene que de verdad humillarnos o avergonzarnos, o para que pasemos tantas dificultades, para que podamos entender, para que podamos obedecer, para que podamos ser mansos, para que podamos tener misericordia, para que podamos tener compasión de las demás personas? Y es algo tan simple y tan sencillo. Mira, Dios tiene un gran plan para tu vida. Dios te quiere bendecir económicamente. El Señor te quiere bendecir. El Señor te ama, te ama, te ama. Y se dio a su Hijo. Si te le seleccionó y dio a su Hijo, ¿qué más no te puede dar? Pero el problema de nosotros es que venimos con esa contaminación, con esos pensamientos del mundo. Las queremos incorporar en el reino de Dios. Y ahí choca la cosa. Ahí no... tu voluntad, tu pensamiento, la malicia, la avaricia, el engaño, la mentira, la altivez, la arrogancia, el buscar tu propio beneficio, esas cosas no, el que te sirvan y no servir, esas cosas no van en el Señor. Entonces muchas veces, porque tú dices, pero me estás diciendo que Dios tiene un plan perfecto, que Dios puede recompensar y que me quiere bendecir. Sí, Él quiere hacerlo, pero tú eres el que lastimosamente no quieres dejar, no quieres soltar toda esa basura que traemos del mundo, todas esas enseñanzas que traemos del mundo, para poder agarrar lo que viene de Dios. Por ejemplo, buscar mi beneficio, tengo que tirarlo, abortarlo. La arrogancia, el orgullo, y adoptar la mansedumbre, y adoptar la misericordia, y adoptar la bondad, y adoptar la gracia, y adoptar la paz, y adoptar el perdón. Pero muchas veces nosotros estamos, Dios bendíceme, hazme justicia. ¿Dónde está esa bendición, esa redención? Todo eso que dicen que me vas a bendecir, que me vas a dar, que me vas a usar, y que voy a ver tu bondad y que tú eres bueno. Pero ¿cómo lo vas a ver si todavía no has soltado la vana manera de vivir anteriormente, los pensamientos que tenías anteriormente, las cosas que hacías anteriormente? Y ese es el gran problema que tenemos, que has sido seleccionado, que has sido elegido, que el Señor te sacó de en medio de toda esa oscuridad, de toda esa pudrición, de todas esas maldiciones, y te quiere hacer una nueva criatura, y te quiere usar, y te quiere bendecir, y quiere levantarte, que seas luz, y que seas sal, y todas las promesas y las cosas que tiene en la Biblia. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor si tu corazón está lleno? Si tus manos están llenas, si tu cabeza está llena de tu plan, de cómo, porque no sé si solo me pasa a mí o solo yo lo veo, que hay personas que maquinan conscientemente cómo ascender. Hay personas que planean y que quieren traer el pensamiento del mundo al evangelio, cómo
seleccionar o ponerse ellos solos, o seleccionar o ser selectivos o de ser despreciativos, o traerse todo el pensamiento del mundo y lo queremos traer aquí y queremos que Dios lo bendiga y que Dios lo acepte y que no tener consecuencias. ¿Cómo va a ser eso? Eso sí ha sido elegido, sí ha sido seleccionado, pero tenemos que abortar, dejar la vana manera de vivir. Eso, Dios tiene un plan para tu vida, pero no te lo puede dar, no te lo puede presentar, no se puede desarrollar, porque tú todavía estás sosteniendo el capricho, el plan, la mezquinidad, lo que tus ojos miran agradable, las pasiones, todas esas con la avaricia, el deseo por el dinero, pues por tantas cosas. Estamos sosteniendo tanto nuestro plan, nuestro deseo del mundo, que no dejamos de que el Señor desarrolle el plan bueno, perfecto, agradable que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Y pues creo yo, Katy, de que... Nos quedan 3 minutos, ya sí. Ni... Pues, santo, bueno, por lo menos, ¿sabes? Sí, algo. Pero algo bien importante es que nosotros vemos en la escritura, en 3 de Juan creo que es, que el deseo del apóstol, ¿no? Que sea prosperado en todo, así como prospera su alma. Entonces el deseo del Señor es que nosotros seamos prosperados en todo, pero en la misma proporción que nuestra alma prospera. Y yo creo, Katy, y pienso de que la prosperidad del alma inicia cuando yo reconozco quién es Dios y reconozco quién soy yo. Y la enorme necesidad que tengo yo de mi Señor en mi vida. Porque de Él proviene todo. El Santiago también lo dice, ¿no? Que de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces, cuando yo reconozco quién es Dios, dónde está Dios, y quién soy yo, y dónde estoy yo, entonces yo digo, Señor, yo te necesito a ti. Yo necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia, necesito de tu amor, necesito de ti, de todo de ti. Entonces, pongamos en perspectiva esto también. Venía meditando en este versículo también, ya tengo varios días en ello y creo que lo quiero desarrollar. Y el versículo es Santiago 4:7. Mira, pero fíjate cómo lo dice la carta, Katy. Dice, someteos a Dios. O sea, no te da una como una apertura para que tú pienses de una manera diferente. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Fíjate que a veces esto pareciera sencillo, pero como el hombre y la mujer también, somos dados al orgullo, a la autosuficiencia, a decir, no, yo lo puedo vencer, yo no importa, yo me aviento a esa tentación porque yo la voy a ganar. Y no hacemos caso omiso a lo que la Escritura nos está dando. Y mira lo que dice, someteos a Dios. En otra parte, en Pedro, creo que es 1 de Pedro, dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. Entonces, mira cómo lo dice el apóstol, mira cómo lo dice, la transmite la carta. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Mira, ahí está la respuesta, la solución. A veces nosotros pretendemos querer, qué sé yo, no sé, ser los guerreros Saiyajin, diría en Dragon Ball, ¿no? Pero no, es Dios el que lo hace. Lo que nosotros deberíamos, lo que nos corresponde, lo que nos compete a nosotros es someternos a Dios, someternos a su voluntad, someternos a su palabra, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos victoria en Cristo Jesús y en Él tenemos todas las cosas. Entonces, yo me despido con esto, mis amados hermanos, hermanas. Lleguemos al Señor porque Él ya nos escogió. Porque dice que nadie viene a mí si es que el Padre no lo atrae. Hemos sido atraídos, esa atracción de parte de Dios que viene desde lo interior y aflora hacia nuestro cuerpo. Por eso podemos confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ya vino esa elección, ahora viene el proceso. Permitamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y que vaya perfeccionando cada día la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Así cada vez que hablemos, cada vez que miremos, puedan ver las personas a Cristo en nosotros. Bendiciones.